Bueno, muchachos, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre el relato filosófico. ¿Qué es un relato filosófico? ¿Alguien sabe qué es un relato filosófico? ¿Ha escuchado qué características tienen o no han escuchado? Profe, eso tiene que venir con la ciencia. Dime, Julián. Profe, eso no tiene que venir con la ciencia o algo científico. Con la ciencia. ¿Qué más se les ocurre, chicos? Que algo que pronto nos ponga a pensar, no sé. Bien, Mariana. Digamos, como les hizo nombre un relato, digamos, como con respuestas filosóficas acerca de preguntas, digamos, que no tengan explicación así. Algo así. Resulta, chicos, que cuando nosotros hablamos de los relatos filosóficos, hacemos referencia a aquellos textos que se abordan a partir de una narración reflexiva con diferentes elementos, argumentando la existencia y el origen del mundo. Por eso nosotros cuando vemos filosofía en el colegio y ustedes en cursos superiores, cuando estén más adelante en noveno, décimo y once, van a empezar a ver la materia de filosofía. Dentro de la filosofía se empiezan a generar ciertos cuestionamientos frente al origen del mundo, frente a la vida, frente al hombre, frente a qué es la verdad, qué es la libertad, qué es la moral, qué es la ética. Es decir, que siempre se generan preguntas en referencia a las a la existencia del ser humano y del mundo. ¿Listo? Básicamente esa es la filosofía. A partir de esto, pues hay diferentes pensadores que han surgido durante la historia y que piensan hacer diversas reflexiones frente a esto. ¿Listo? Hay unas características específicas dentro de los textos filosóficos y primero es que como tienen una visión filosófica, pues ellos abordan toda la parte del ser humano, del hombre como tal, pero no desde la parte física, ¿sí? Ejemplo, desde la biología, desde la química, nosotros hacemos un análisis del ser humano desde su parte física, su parte genética, pero desde la visión filosófica, lo que se busca es generar un pensamiento, una reflexión, un cuestionamiento frente a lo que somos nosotros los seres humanos, qué función tenemos en la vida, en el mundo y para qué llegamos al mundo, ¿sí? Entonces, por eso siempre se busca el cuestionamiento de diferentes tipos de temas relacionados con el mundo y con el hombre. A su vez, pues este tipo de textos tiene una característica muy importante y es que es personal, pero a la vez es subjetivo. ¿Qué quiere decir esto? Resulta que cada uno de nosotros tiene diversas maneras de interpretar y de leer y de entender su realidad, su contexto. Entonces, a partir de lo que nosotros podemos identificar dentro de los textos filosóficos, nos podemos dar cuenta de diferentes puntos de vista de ciertos pensadores. Y esos puntos de vista, pues son diversos porque no todos tenemos esa misma capacidad de subjetivación, de interpretación o de lectura. Cuando nosotros hablamos de esas subjetividades, cómo yo entiendo o cómo yo logro analizar y apropiar cierto tema, X o Y tema. Entonces, para Shara, la muerte no existe, pero para Sara Fernández, la muerte sí existe, ¿sí? O Shara de pronto tiene una visión diferente de qué es el amor y Samuel Garzón tiene otra visión diferente de qué es el amor. Entonces, a partir de esa interpretación personal y subjetiva, se empiezan a generar diferentes perspectivas, nociones y miradas de lo que es el ser humano y el mundo. Adicional a eso, también se busca persuadir. ¿Qué es persuadir? A ver, ¿qué han escuchado que es persuadir? Como convencer a una persona de algo. Muy bien. Entonces, sí, Mariana Riveros
defiende fielmente que el amor es el sentimiento más puro y sincero del ser humano. Y de pronto resulta que por allí hay un pensador o hay un escritor que refuta y dice que eso no es tan cierto. Entonces, ese pensador realiza o propicia dentro de las personas un cambio frente a lo que inicialmente ellos creían que era el amor, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de esa persuasión o de persuadir, hacemos referencia al cambio que nosotros podemos lograr o que se logra en una persona a partir de lo que inicialmente él creía, pensaba o se imaginaba que era cierto término, ¿sí? Entonces, eso es persuadir y dentro de los textos filosóficos pasa eso. Entonces, nosotros empezamos a preguntarnos y a reflexionar en torno a todo lo que nos compite a los seres humanos dentro de un entorno social y a partir de eso se busca empezar a movilizar a las personas más allá de lo que tenemos, ¿sí? Es decir, un pensamiento crítico. También hay unas preguntas retóricas y si ustedes recuerdan en algún momento en lenguaje el año pasado hablábamos de figuras literarias o figuras retóricas y dentro de la filosofía hay preguntas retóricas que nos llevan a lo mismo, chicos, a pensarnos, a repensarnos, a transformarnos a partir de ciertos interrogantes. Por lo tanto, los textos filosóficos son narrativos, tienen acciones, tienen personajes y tienen diálogos. ¿Listo? Entonces nosotros vemos ciertos escritores que realizan diálogos a partir de ciertos análisis y ciertas perspectivas que ellos tienen de X o Y tema, específicamente del hombre, del ser humano y del mundo. Y pues también las temáticas son variadas. La filosofía con el tiempo se ha ido modificando, se ha ido transformando. Sin embargo, tenemos ciertos escritores que son como aquellas personas o aquellos autores que representan la parte de la filosofía. Y a partir de todo esto que ellos en algún momento desarrollaron, pues se empiezan a emerger nuevas reflexiones en torno a lo que inicialmente se empezó a abordar en la filosofía desde la parte del mundo y del ser humano. ¿Es claro hasta allí, chicos? Ahora, dentro de los textos filosóficos hay una estructura específica. Primero hay una introducción. Dentro de la introducción, pues se contextualiza a los autores frente a lo que se va a abordar dentro del escrito, ¿cierto? Entonces nosotros si vamos a hablar de la vida, pues dentro de la introducción vamos a empezar a, de manera corta, especificar qué es la vida. Después va a aparecer una tesis dentro del texto. Esto es nuevo para ustedes. ¿Qué es una tesis? Es una premisa, una pregunta sobre el cual nosotros vamos a desarrollar el escrito. ¿Sí? Entonces vamos a pensarnos, ¿cuál es el origen del mundo? Esa puede ser nuestra premisa. Y ustedes saben que hay diferentes teorías frente al origen del mundo. Entonces, a partir de esa tesis y de esa pregunta, vamos a desarrollar nuestro escrito. Y después, pues nosotros necesitamos tener unos argumentos y esos argumentos van en la narración. ¿Qué son los argumentos? Yo cómo voy a defender mi punto de vista frente al origen del mundo. Si yo lo voy a abordar desde la parte religiosa con el creacionismo, si yo lo voy a hablar desde el Big Bang, si yo lo voy a hablar desde Charles Darwin, que es quien habló sobre la evolución del Homo sapiens y demás, o desde qué punto yo lo voy a abordar. ¿Y qué voy a utilizar para defender esa teoría? ¿Sí? Entonces, si yo voy a utilizar la Biblia, si yo voy a utilizar otros autores, si yo voy a utilizar videos, ¿sí? ¿Cómo yo voy a defender ese origen del mundo desde el punto de vista de donde yo lo voy a explicar? Y finalmente, pues se van a encontrar una conclusión. Y dentro de esa conclusión se va a plasmar la reflexión del escritor y además de eso, el punto de vista de él frente a lo que es el origen del mundo. ¿Listo? ¿Es claro, muchachos? Sí, profe. Señora, Sí, señor.
Muy bien. Preguntas, dudas, inquietudes, No, señora profe. ¿no? Entonces ahora, chicos, vamos a hablar qué es la infografía. En este sí podemos generar una mayor participación. ¿Qué es una infografía? Profe, Dime. una infografía no era como, bueno, como un texto que habla sobre alguien, o sí, sobre alguien, ¿no? Un texto que habla, listo. ¿Qué más? ¿Qué más es una infografía? Uno sería como un medio interactivo, no. Bueno, sí, que tiene, bueno, sí, también tiene imágenes. Y, y habla pues de alguien o de algo. Muy bien, Chara. Muy bien, Chara. Tienes allí unos punticos adicionales. Aquí tenemos un ejemplo de una infografía. Teniendo en cuenta esta que estamos viendo en pantalla, ahora sí podemos empezar a construir ese concepto de qué es una infografía. Como nos decía Shara, en las infografías se hace uso de imágenes y a partir del orden de las imágenes y de la intención y propósito del tema, pues voy a ir organizando cada una de las ideas que yo quiero plasmar allí. Si ustedes se dan cuenta, dentro de esta infografía estamos hablando sobre el COVID-19. Primero, pues nos dan una definición, unos síntomas y después nos dan como unos consejos para prevenir ese contagio del COVID-19. Entonces, dentro de las infografías, chicos, nosotros encontramos una combinación de imágenes sintéticas y textos explicativos que son fáciles de entender, pero además de eso, son muy cortos, ¿sí? No encontramos una gran cantidad de texto porque esto saturaría la infografía y ya pierde esa intención y ese objetivo de comunicar una información de manera fácil. Cuando ustedes están más pequeños y de pronto no entienden algún tema y ven un mapa conceptual sobre ese tema, ustedes fácilmente se hacen una idea de lo que no entendían. Y lo mismo pasa con las infografías. Cuando nosotros vemos algo de manera visual, el ser humano en su cerebro tiene como un impacto. Es decir, que el cerebro rápidamente interpreta lo que yo estoy viendo a través de una imagen. Por eso cuando ustedes van al centro comercial y ven una cartelera de estreno, pues a ustedes con una sola imagen ya les llama la atención. O cuando ven en la nueva gaseosa en un aviso publicitario, de manera rápida captan la atención del usuario. Lo mismo pasa con las infografías. Y las infografías lo que busca es que esa información se logre llevar a las otras personas o comunicar de manera sencilla y para todo tipo de público, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de textos, pues fácilmente podemos entender de qué nos están hablando. Pero, ¿qué características tiene una infografía? Primero, pues hay un balance entre las imágenes y el texto. Es decir, que si yo estoy hablando en la infografía del COVID-19, pues no puedo colocar un paisaje, ¿sí? O no puedo colocar, ¿qué se me ocurre a mí? Júpiter o Marte o el universo, ¿sí? A menos de que la intención sea hablar del COVID-19 en el mundo y yo quiera visualizarlo de esa manera, pero tiene que haber un balance entre la imagen, el texto y una coherencia entre lo mismo, ¿sí? Entonces, ahora, yo no puedo colocar en una infografía la mitad de la infografía solo texto y después una sola imagen. No, allí estoy perdiendo la intención. Entonces, la organización y el uso de imágenes y texto debe de ser de manera balanceada. Por eso la extensión de los textos son cortos, claros y concisos. Y además de esto, pues dentro de las infografías, lo que se busca es presentar una información relevante, importante. Sí, entonces nosotros vamos a encontrar allí ideas principales del tema que yo quiero abordar dentro de esa infografía. Y además de esto, pues debe de pensarse y de estructurarse para que el lector realice un análisis rápido de esa infografía.
Cuando yo les mostré a ustedes la infografía del COVID-19, ustedes rápidamente realizaron como esa construcción de qué era lo que íbamos a hablar en esa infografía. Lo mismo que si yo en estos momentos les pido a ustedes que analicen esta infografía. ¿De qué están hablando en esta infografía, Santiago Martínez? En esa infografía, profe, están hablando básicamente de los correos, de cómo funciona y pues básicamente en sí de Windows Live Hotmail. Muy bien, entonces, si tú te das cuenta, en este ejercicio no necesitamos de leer cada uno de estos textos que tenemos allí pequeñitos, sino que solo con las imágenes y con el título pudimos construir cuál es el propósito de esa infografía. Y ese es el objetivo, ¿sí? Eso es lo que se busca, que ustedes de manera sencilla puedan entender un tema. Ahora, dentro de las infografías, pues hay una estructura. Primero, pues se encuentra una introducción al tema, ¿sí? Estamos frente a textos discontinuos. Resulta que los textos, chicos, se dividen o se organizan en textos continuos y textos discontinuos. Cuando nosotros hablamos de textos discontinuos, son aquellos como un ensayo, como una reseña, como un texto expositivo o un escrito normal, ¿sí? Donde nosotros en un documento encontramos una información determinada. Pero cuando hablamos de textos discontinuos, son aquellos en los cuales se hace uso de diferentes herramientas para presentar una información y dentro de las infografías pues cumplimos con esa característica. Es decir, que una infografía es un texto discontinuo. Hay una introducción, hay unas subsecciones, como ustedes se pueden dar cuenta en esta infografía hay unas subsecciones que son como aquellos pequeños recuadros e imágenes de los sobrecitos en donde se empieza a hablar sobre cada uno de esos usos que se le da al Messenger, que se le da a la parte del correo electrónico, el tamaño y demás. También encontramos los textos escritos, entonces aquí ustedes se pueden dar cuenta que hay unos subtítulos dentro de esa infografía y hay una pequeña explicación de qué es lo que se está hablando. También encontramos las imágenes, entonces las imágenes son alusivas a lo que se está presentando con el texto. Y finalmente, nosotros encontramos que dentro de esta infografía, pues hay una manera sencilla y además que no es desgastante ni tediosa de entender una información. Si yo les pongo a leer esta misma información en 10 páginas, pues para ustedes va a ser un poco más difícil entenderla, pero si nosotros la analizamos desde una infografía, vamos a entenderla, primero, más fácil y segundo, apropiar lo que nos están presentando dentro de esa infografía. Hay unas partes de la infografía y aquí encontramos algunas de estas. Entonces tenemos el titular es como el título grande de lo que se va a hablar dentro de la infografía. También tenemos un encabezado, es decir, como una pequeña expresión que complementa a ese titular. Si ustedes se dan cuenta en el ejemplo, dice la naranja y el encabezado llegó para quedarse. Es una pequeña descripción o expresión que está allí aclarando que la naranja pues va a permanecer durante mucho tiempo y que ese es el objetivo de lo que se va a hablar dentro de esa infografía. Hay un texto, listo, el texto ustedes se dan cuenta que es bastante corto. Hay un cuerpo, en este caso vemos allí un mapa y dentro de ese mapa grande del mundo, pues están como identificándose en ciertas características dentro de él. Y también pues encontramos una fuente, quién hizo la infografía, ¿cierto? Adicional a eso en el cuerpo ustedes ven allí como una naranja, aparecen unos porcentajes. También aparece a mano derecha un cuadrito en donde nos explican como cada una
de esos diferentes sabores de la naranja, pero en cuanto a lo que nosotros nos están hablando allí, que es sobre la economía naranja. Entonces, chicos, básicamente estas son las partes de una infografía. Por eso ustedes van a hacer para la próxima semana un ejercicio. ¿Es claro qué es una infografía? Sí, profe. Profe.